Hay un bocado que comían los más pobres de Tlaxcala, los que no alcanzaban para carne. Lo escarbaban del suelo, del nido de una hormiga, en la base del maguey, durante la Cuaresma. Hoy lo llaman caviar mexicano. Se sirve en restaurantes de la capital y cuesta más que la carne. ¿Cómo lo que comía el que no tenía nada se volvió comida de ricos? No tiene sentido, pero pasó con varios. Lo que en el rancho era de necesidad, hoy es de lujo, o ya no existe. Esta tierra se llama Tlaxcala, lugar de tortillas. De su maíz y de su maguey salían 25 antojitos que sostenían a familias enteras con casi nada, sobre un comal, antes de que saliera el sol. Algunos hoy se cobran caro. Otros se perdieron del todo. Uno cruzó el país entero sin que casi nadie sepa que nació aquí. Otro se amasaba con pulque y se fue cuando cayeron las haciendas. Y uno, el último, se hacía a escondidas, porque daba vergüenza de que estaba hecho. No se perdieron porque fueran malos. Se perdieron porque la prisa se llevó a la generación que lo sabía hacer. Quédate hasta el final, vas a entender por qué los que menos tenían comían, sin saberlo, como hoy casi nadie puede. Número 25, esquites de olla. Número 25. Empieza por un olor, el del epazote hirviendo en una olla de barro, en la feria del pueblo, cuando todavía no anochecía. Los esquites. En los atrios de Tlaxcala, hace medio siglo, se servían en un jarro caliente que calentaba las manos antes que el cuerpo. El elote se desgranaba a mano, grano por grano. Se echaba a la olla con epazote, un poco de chile de árbol y sal de grano. Nada más. En el altiplano así se comían, austeros, casi amargos del epazote. En la costa, en cambio, les ponían limón y montañas de mayonesa hasta tapar el sabor del maíz. Dos países en un mismo grano. Hoy los esquites salen de una máquina, en un vaso de plástico, con queso de polvo amarillo. Se comen caminando, sin detenerse. Ya nadie sostiene el jarro caliente entre las manos, esperando. Aquel calor también se enfrió. Y con él se fueron los dulces que solo aparecían cuando había fiesta. Número 24, buñuelos de requesón con miel de piloncillo. Número 24. Los buñuelos. No los de cualquier día, los de la fiesta del santo del pueblo. Se reconocían desde lejos por el olor del piloncillo derretido, oscuro y dulce. En Tlaxcala, la masa se estiraba con las manos hasta dejarla delgada como un papel y se freía en manteca hasta que tronaba. Luego se bañaba en miel de piloncillo con canela, y a un lado, el requesón fresco. Era un lujo de un solo día al año. En otras partes los espolvoreaban con azúcar y canela o les ponían anís. Pero el requesón con piloncillo era el sello de esta tierra. Se hacían entre varias mujeres, en la misma cocina, hablando, mientras el aceite cantaba. Era trabajo de muchas manos y de toda una tarde. Hoy los buñuelos se compran en una bolsa de plástico, en cualquier tienda, cualquier día. Ya no anuncian ninguna fiesta. Y lo que antes se recogía gratis en la milpa, hoy se tira. Número 23, tacos de quelites. Número 23. Cuando empezaban las lluvias, la milpa daba algo que no se sembraba, los quelites. Nacían solos entre el maíz, después del primer aguacero, con olor a tierra mojada. Quintoniles, verdolagas, malva. Los niños los cortaban a puños camino de la escuela. En casa se hervían apenas, con sal, y se enrollaban en una tortilla recién echada del comal. Eso era la comida del día, cuando no había más. En el altiplano de Tlaxcala mandaba el quintonil, tierno y oscuro. En otras tierras la verdolaga se guisaba con un poco de cerdo, los días que alcanzaba. No era pobreza. Era saber leer la milpa. Saber qué se podía comer y qué no, con solo mirarlo. Ese saber tampoco se escribió en ningún lado. Hoy el quelite crece igual que entonces, después de la lluvia. Pero ya nadie se agacha por él. Lo llaman maleza, y lo arrancan. Lo que daba de comer, hoy estorba. Y la planta espinosa del solar, la que daba de comer sin que nadie la sembrara, terminó igual de sola. Número 22, nopales asados al comal. Número 22. En casi todo solar había un nopal. No se compraba, no se cuidaba con esmero, estaba ahí, terco, dando de comer todo el año. El nopal asado. Se cortaba la penca con un cuchillo, se le quitaban las espinas una por una, con paciencia, y se ponía entera sobre el comal de barro. Tronaba al contacto con el calor. Se asaba hasta que cambiaba de color, y se comía con sal de grano y unas gotas de limón.
Nada más. En Tlaxcala se asaban así, sobre el comal. En otras partes los picaban y los guisaban con huevo, o los dejaban en penca, con su jugo. Era comida de pobre, decían. Pero aguantaba el hambre y no costaba un solo centavo. Hoy el nopal viene en frasco, flotando en salmuera, sin olor y sin chasquido. La prisa cambió la penca recién cortada por una tapa de metal. Y lo que solo se comía en Cuaresma se perdió todavía más rápido. Número 21. Tortitas de haba capeadas. Número 21. Llegaba la Cuaresma, y con ella un silencio distinto en la cocina. No había carne. Entonces aparecían las tortitas de haba. El haba seca se remojaba la noche anterior y se molía hasta hacer una pasta espesa. Con las manos se formaban las tortitas, una por una. Se capeaban en clara de huevo batida a punto, y se freían en manteca hasta dorar. Luego se ahogaban en un caldillo de jitomate con un poco de chile. En Tlaxcala, tierra de habas, esa era la vigilia. En otras partes hacían lo mismo con papa, o con camarón seco para quien vivía cerca del mar. Era comida de privación, pero hecha con cuidado, como si privarse también tuviera su dignidad. Hoy la Cuaresma es un trámite del calendario. Se cumple comprando pescado congelado, sin batir una sola clara. Ya casi nadie capea a mano. Y lo que el hombre se llevaba al surco para aguantar la jornada también dejó de hacerse. Número 20. Itacates. Número 20. Antes de que saliera el sol, el hombre del rancho se iba al campo. Y la madre, todavía a oscuras, le preparaba el itacate. La palabra misma quiere decir eso, lo que te llevas. Echaba sobre el comal unas gorditas gruesas de masa con manteca y sal, las envolvía calientes en un trapo limpio, y se las daba en la mano. Eso lo sostenía hasta el regreso, partiendo la tierra bajo el sol. No era comida de presumir. Era comida que aguantaba el día. En los pueblos del altiplano, el itacate era de masa, sencillo, lo que hubiera. En otras zonas le metían un poco de frijol o de salsa, según alcanzara. Era la manera de la madre de cuidar a quien no iba a ver en muchas horas. Hoy el que sale a trabajar se lleva algo de la tienda, en envoltura de plástico, comprado deprisa. Ya nadie envuelve un itacate caliente en un trapo. Y aquí conviene detenerse un momento. Interludio 1, el saber en las manos. Detente, antes del siguiente número. Porque hay algo en todo esto que no se ve, y es lo más importante. Ninguna de estas mujeres usó una receta. No había báscula, ni reloj, ni medidas. El punto de la masa lo conocían con las manos. Sabían que el comal estaba listo no por un número, sino por cómo le saltaba una gota de agua. Sabían cuánta sal con 3 dedos. Cuando voltear la tortilla, por el color, por el olor, por un sonido que solo ellas oían. Ese saber no estaba en ningún cuaderno. Estaba en el cuerpo. Se aprendía mirando, año tras año, parada junto a la madre, junto a la abuela, sin que nadie lo llamara enseñanza. Y por eso es tan frágil. Una receta escrita se guarda en un cajón 50 años y sigue sirviendo. Pero el saber de las manos se va con la persona. El día que esa mujer ya no está, no se llevó una hoja de papel. Se llevó el punto exacto del comal, que nadie volvió a alcanzar igual. Por eso esto no es una lista de comida. Es una lista de lo que sabían unas manos que se están apagando. Volvamos a la mesa de la Cuaresma, todavía guarda otro plato de vigilia. Número 19, huauzontles capeados. Número 19. Seguimos en Cuaresma, porque la vigilia tenía sus propios tesoros. Los huauzontles. Llegaban en manojos verdes al mercado, con sus ramilletes apretados de semillas. En casa se hervían con un poco de sal hasta ablandarse. Luego venía el trabajo fino, se formaban manojitos, y dentro de cada uno se escondía una tira de queso fresco. Se apretaban con la mano para que no se abrieran. Se capeaban en clara batida, se freían, y al final se bañaban en un caldillo de jitomate con chile. En el centro del país así se comían, con su queso adentro. En otras zonas se servían más secos, solo en el caldillo. Era un plato de privación, pero pedía manos pacientes y toda una mañana. Hoy la vigilia se cumple con un filete congelado que se calienta en minutos. Nadie arma manojos de huauzontle con queso escondido. Ese trabajo callado desapareció. Y lo que se cocía un día entero en la olla de barro empezó a estorbar, porque ya nadie tenía el día. Número 18, frijoles quebrados con soconostle. Número 18.
Hay un sonido que las cocinas perdieron, el borboteo lento de una olla de frijol al rescoldo, desde temprano hasta la tarde. Los frijoles quebrados. El frijol no se dejaba entero, se martajaba en el metate, para que rindiera más y espesara el caldo. Se cocía despacio, en olla de barro, sin prisa, porque la prisa no existía. En las tierras del maguey le agregaban soconostle, esa tuna agria que cortaba la grasa y daba un punto ácido. En otras partes, un chile pasilla tostado. Con eso y una tortilla comía toda una familia. No por gusto, porque era lo que había, y con lo que había se hacía bastar. Hoy el frijol se abre de una lata, o se apura en una olla de presión en 15 minutos. Quedó listo, sí. Pero el frijol de día entero, el que perfumaba la casa desde el amanecer, dejó de cocerse. Y la masa que se pellizcaba con los dedos sobre el comal se endureció dentro de una máquina. Número 17, pellizcadas. Número 17. Las pellizcadas. El nombre lo dice todo. Se hacían pellizcando. Sobre el comal caliente, la tortilla a medio cocer se levantaba por los bordes con las puntas de los dedos, rápido, antes de quemarse. Quedaba un pequeño muro alrededor para retener lo que se le pusiera encima. Hacía falta callo en los dedos y años de práctica. Se les untaba manteca, una salsa verde o roja, un poco de queso desmoronado, cebolla. Comida de almuerzo, de lo que hubiera en casa. En Puebla y Veracruz las llamaban pellizcadas. En el altiplano de Tlaxcala, memelas. El mismo gesto, distinto nombre, según el pueblo. Era una forma de cariño rápida, algo caliente y hecho a mano mientras el día empezaba. Hoy la tortilla llega de máquina, fría y pareja. No se deja pellizcar, se rompe. El borde levantado con el dedo se perdió, y con él el callo de esas manos. Y lo que daba el maguey, eso que a muchos les daba pena comer, casi se borra también. Número 16, tacos de chinicuiles. Número 16. Y aquí hay que decir algo con cuidado, sin pena. En las tierras del maguey de Tlaxcala, cuando llegaban las lluvias, se juntaban los chinicuiles, unos gusanos rojos que viven en la raíz del maguey. Se desenterraban de la raíz, uno por uno, con una varilla. Para muchos, fuera del rancho, era cosa de risa o de asco. Para el que no tenía carne, era sustento. Se asaban sobre el comal o entre las brasas, hasta quedar tostados, y se comían en taco con una salsa molida en molcajete. La gente del campo no lo presumía, algunos hasta lo escondían, por vergüenza de que los vieran. En el altiplano de Tlaxcala y de Hidalgo eran parte de la mesa pobre. Hoy esos mismos gusanos se volvieron una rareza que pocos encuentran. El desprecio de ayer los hizo escasos. Por ahora, volvamos a lo que se levantaba a mano, todos los días. Número 15, sopes de comal. Número 15. El sope. El plato de todos los días, el que no necesitaba receta porque se armaba con lo que quedara en la cazuela. Una base de masa gruesa, más firme que la tortilla, dorada en el comal. Encima, frijoles refritos de la olla, una salsa, queso desmoronado, a veces solo sal. Lo que hubiera, eso llevaba. En el centro del país se llamaban sopes, en Veracruz, picadas, cambiaban de nombre y de tamaño en cada región, pero en todas era la misma idea, estirarlo poco hasta que alcanzara para todos. Se comían calientes, con la familia sentada alrededor del comal, esperando su turno. Esa espera era parte del plato. Hoy los sopes se compran ya armados, en charola, fríos, para calentar a solas. Se acabó la espera alrededor del comal. Y con ella, los dulces que solo daba la feria del pueblo. Número 14, muéganos de Huamantla. Número 14. Los muéganos. El dulce que anunciaba la feria del pueblo. En Huamantla, en Tlaxcala, eran famosos. Se hacían con cuadritos de masa de harina, fritos hasta dorar, y luego pegados unos con otros con miel espesa de piloncillo, hasta formar un bloque que crujía al morderse. Un solo muégano podía durar toda la tarde, comido de a poco, paseando entre los puestos. Era dulce de día de fiesta, de feria patronal, de cuando el pueblo entero salía a la calle. En otras partes los hacían con anís, o de otra forma, pero siempre atados a la fiesta. No se compraban en cualquier momento, aparecían cuando había algo que celebrar. Hoy la fiesta del pueblo, para muchos, es una pantalla en la sala. Se celebra a solas, sin calle, sin puestos, sin el olor del piloncillo en el aire. Los muéganos siguen existiendo, pero ya no anuncian nada. Y hay algo que ningún libro se atrevió a contar.
Interludio 2, lo que no te dijeron. Hay una razón por la que nunca encontraste estos platos en un libro de cocina. Y no es la que crees. No faltaron porque fueran poca cosa. Faltaron porque quien escribía los libros nunca tuvo que dar de comer a una familia con lo que cabía en una mano. Los recetarios se hacían en las ciudades, en cocinas con despensa llena, por gente que medía en tazas y compraba lo que le faltaba. Ahí no entraba el quelite que se corta del surco, ni el gusano que se saca del maguey, ni la tortilla que se pellizca para que aguante un poco de frijol. Eso no se consideraba cocina. Se consideraba pobreza, y la pobreza no se publicaba. Pero detente a pensarlo. Alimentar a 5 hijos sin dinero, día tras día, sin que faltara algo caliente en la mesa, pedía más ingenio que cualquier receta de revista. Saber qué planta del campo se podía comer. Estirar un puño de masa para que rindiera. Convertir lo que otros tiraban en un plato digno. Eso no es falta de cocina. Es la cocina más difícil que existe. No se escribió porque a nadie le pareció digna de tinta. Por eso la estamos diciendo aquí, en voz alta. Volvamos a la milpa, que en temporada de lluvias guardaba un color que hoy casi no se ve. Número 13, quesadillas de maíz azul con flor de calabaza. Número 13. En temporada de lluvias, la milpa se llenaba de regalos que duraban poco. La flor de calabaza, amarilla y abierta. El huitlacoche, negro, naciendo en la mazorca. Con la masa de maíz azul, de ese azul oscuro que daban las mazorcas de antes, se echaba la tortilla en el comal. Adentro, la flor guisada apenas con cebolla y epazote, o el huitlacoche solo. Muchas veces sin una pizca de queso, porque no había. Y aún así se llamaban quesadillas. En el altiplano de Tlaxcala mandaban la flor y el huitlacoche. En la sierra, los hongos que solo salían tras la lluvia, los que la gente del monte sabía reconocer sin equivocarse. Era comida de unas pocas semanas al año, y se esperaba con ganas. Hoy la flor llega marchita al supermercado, y el huitlacoche viene en una lata gris. La milpa que los daba se fue achicando, vendida o seca. Lo que era abundancia de una estación hoy se compra todo el año, sin estación y sin milpa. Y lo que reunía al pueblo entero, en la fiesta y en el duelo, también se enfrió. Número 12, tamales de frijol, haba y anís. Número 12. Los tamales no eran de un solo día, eran de los días que importaban. La fiesta del santo, un bautizo, un velorio. El olor del vapor y de la hoja de maíz anunciaba que algo grande pasaba en esa casa. En el sur agrícola de Tlaxcala se hacían de masa con frijol, con haba molida, perfumados con anís. La masa se untaba en la hoja, se rellenaba, se doblaba, y se acomodaban de pie en la olla, apretados, para cocerse al vapor durante horas. Nunca los hacía una sola mujer. Se juntaban las comadres, las hijas, las vecinas, toda una tarde de manos y de plática. En el altiplano se enrollaban con frijol, en otras tierras se envolvían en hoja de plátano. El tamal unía a la gente antes de unir a la mesa. Hoy se encargan por teléfono, o se compran ya hechos, de harina de bolsa. Pocas casas reúnen a las mujeres a tamalear una tarde entera. Se perdió el tamal, y se perdió la junta. Y hasta de la flor del maguey se hacía de comer. Número 11, quiotes con huevo. Número 11. El maguey lo daba todo, hasta su flor. Cuando una planta no se rajaba para sacarle el aguamiel, dejaba brotar del centro un tallo altísimo, el quiote. De él salía la flor, y esa flor también se comía. Los quiotes con huevo. Se cortaban en tiritas y servían con sal y un poco de tequesquite, esa sal de la tierra que se usaba cuando no había otra. Luego se freían en manteca, se les agregaba harina y huevo batido, y quedaba un guiso amarillo, humilde, que rendía para todos. Era comida de las zonas de maguey de Tlaxcala, de gente que aprovechaba de la planta hasta lo último. Nada se desperdiciaba. Hoy los magueyes se talan o se secan, y los que quedan ya casi no florean para nadie que los recoja. Sin maguey en pie, ni el quiote ni lo que daba se volvieron a probar. Una planta entera de sustento se quedó sin manos que la cosecharan. Y lo que calentaba el cuerpo antes de que saliera el sol también se apagó. Número 10, chile atole de masa. Número 10. Antes de salir al campo, con el frío todavía pegado al cuerpo, había que calentarse por dentro. Para eso estaba el chile atole. Es de los más antiguos, ya se tomaba en esta tierra mucho antes de que llegara nadie de fuera.
La masa de maíz se disolvía en agua y se ponía al fuego con granos de elote, chile verde y epazote, moviéndola sin parar hasta que espesaba. Se servía en jarro de barro, caliente, picosito, espeso. No era postre ni era sopa, era las dos cosas, y era el desayuno del que iba a trabajar duro. En el centro se hacía verde, con chile. En otras partes lo endulzaban con piloncillo. Sostenía la mañana entera de quien madrugaba. Hoy esa misma persona se levanta y se sirve una cucharada de café soluble en agua caliente, deprisa, antes de salir. El jarro de chile atole quedó en el olvido. Y con él, una bebida agria que ya pocos sabrían reconocer. Número 9. Atole agrio y de aguamiel. Número 9. No todos los atoles eran dulces. Había uno agrio, de sabor extraño para quien no creció con él, que casi nadie recuerda. El atole agrio. La masa de maíz se dejaba fermentar varios días, hasta que picaba en la lengua, y con esa masa se hacía el atole. En las zonas de maguey de Tlaxcala se acompañaba con aguamiel, el jugo dulce que el tlachiquero raspaba del corazón de la planta antes del amanecer, con su acocote, mientras el resto del pueblo dormía. Dulce y agrio en la misma mesa, los dos del mismo suelo. Era sabor de tierra, de gente que vivía pegada al maguey. Hoy ya no hay tlachiqueros raspando al alba, porque ya casi no hay magueyes que raspar. El aguamiel desapareció de la mesa, y el atole agrio con él. Quedó un sabor sin nadie que lo nombre. Pero todavía falta el que prometí al principio, el que el campo daba a los más pobres y hoy se quedó lejos de ellos. Número 8. Escamoles en taco. Número 8. Aquí se paga lo que dije al principio. Los escamoles. La hueva de una hormiga que anida bajo tierra, en la base del maguey, unos granitos blancos que se escarbaban del nido en plena cuaresma, cuando la tierra estaba seca. Era el trabajo más duro, por unos cuantos puños. Se salteaban con manteca y epazote, y se comían en taco, en una tortilla recién hecha. Comida de necesidad, de quien tomaba del maguey lo que diera. En el altiplano de Tlaxcala, de Hidalgo y del Estado de México eran parte de la mesa humilde. Hoy a esos mismos granitos los llaman caviar mexic. Ano. Se sirven en la capital, en platos blancos, a precios que el que los escarbaba en el campo no podría pagar. Lo que era comida del que no tenía nada hoy es lujo de mantel largo. El de a pie ya no lo prueba. Y el taquito que el niño llevaba a la escuela espera su turno. Número 7. Tacos dorados de frijol. Número 7. El taquito de frijol dorado. La comida del niño pobre, la que cabía en la mano camino de la escuela. Una tortilla se untaba con frijol refrito, lo que quedaba de la olla del día anterior, se enrollaba y se doraba en el comal o en un poco de manteca, hasta que tronaba. Encima, una salsa verde, y si el día había sido bueno, una cucharada de crema o un poco de queso. Pero muchas veces era solo frijol y tortilla dorada, y con eso bastaba. La madre los hacía rápido, en lo que el chamaco se iba, para que llevara algo caliente en la panza. En unas partes los llamaban tacos dorados, en otras flautas, según el tamaño. Eran de los más humildes, y por humildes, a algunos niños les daban pena frente a los demás. Hoy ese niño, ya grande, le da a su nieto comida de envoltura, de máquina. El taquito de frijol se quedó callado, como si avergonzara. Y esa vergüenza hay que mirarla de frente un momento. Interludio 3. ¿Por qué desaparecieron? Detente otra vez, porque esto hay que decirlo claro. Si dejaste de hacer estas cosas, no fue por flojera. No fue porque dejaras de querer a los tuyos. Piensa en lo que pasó. La mujer que sabía hacerlos envejeció, se cansó, o se fue. Los hijos crecieron y se marcharon al norte o a la ciudad, a trabajar turnos largos, sin tiempo de prender un comal al amanecer. Llegó la estufa eléctrica, el microondas, la comida que se calienta en un minuto. Llegó el trabajo que no espera, el reloj que manda. Nadie decidió matar estos platos. Se fueron muriendo solos, mientras la gente intentaba sobrevivir de otra manera. Hacer un tlacoyo a mano pide tiempo, y el tiempo fue lo primero que la ciudad nos quitó. Así que si comiste de lata, si compraste la tortilla de máquina, si dejaste de cocinar como tu madre, no cargues con eso. No fue tu culpa. Fue la época. La prisa se llevó estos antojitos, no tu apetito.
Pero todavía estás a tiempo de salvar alguno. Solo uno. Y para llegar ahí falta lo más fuerte. 3 bocados nacidos de la pobreza más dura y un último que ninguna madre confesaba. Entre ellos, uno nació en un pueblo de Tlaxcala y conquistó media república sin que nadie supiera de dónde. Número 6. Tacos de canasta. Número 6. Y aquí está el que prometí. Si vives en una ciudad, seguro has comido un taco de canasta, barato, suave, sacado de una canasta forrada de plástico azul, vendido desde una bicicleta. Lo que casi nadie sabe es de dónde vino. Nació en un pueblo de Tlaxcala llamado San Vicente Siloxochitla, hace unos 70 años. No nació por gusto, nació del hambre. Cuando las cosechas de maíz se vinieron abajo, la gente tuvo que inventar de qué vivir. Empezaron a hacer taquitos de frijol, de papa, de chicharrón, los bañaban en manteca caliente y los apilaban en una canasta, apretados, para que se cocieran con su propio calor en el camino. De madrugada salían en bicicleta a Puebla, a la capital, kilómetros sobre 2 ruedas, a vender lo único que tenían. De ese pueblo pobre salió un taco que hoy se come en media república. Pero pocos saben que lo inventó la necesidad de unos rancheros tlaxcaltecas. El origen se borró, aunque el taco siga vivo. Y hubo un pan que no llevaba levadura, sino pulque. Número 5. Pan y gorditas de pulque. Número 5. Antes de que existiera la levadura de sobre, ¿con qué se esponjaba el pan en estas tierras? Con pulque. En la Tlaxcala de las haciendas pulqueras, el pan no necesitaba levadura comprada, se amasaba con pulque, y el mismo fermento de la bebida del maguey hacía crecer la masa. Salía un pan de miga densa, de sabor profundo, un poco ácido, con el aroma del maguey adentro. Se horneaba en hornos de leña, y perfumaba la cuadra entera. Era pan de pueblo, de la tierra del pulque, en Tlaxcala y por el rumbo de Apan y de Hidalgo, todo el cinturón del maguey. La planta daba de beber y daba de comer, todo de la misma raíz. Cuando cayeron las haciendas, cuando el pulque dejó de correr y llegó la levadura industrial en su sobrecito, el pan dejó de amasarse con pulque. Quedó más rápido, más parejo, y sin alma. Se fue el pulque del pan, como se fueron las haciendas que lo daban. Y en la mesa del pobre se aprovechaba hasta lo que sobraba de la manteca. Número 4. Memelas con manteca y asientos. Número 4. Cuando en una casa se hacía chicharrón, no se tiraba nada. En el fondo del caso, después de freír la manteca, quedaban unos residuos oscuros, quemaditos, llenos de sabor, los asientos. Eso, que parecía sobra, era un tesoro. Se untaban sobre una memela recién salida del comal, una tortilla gruesa, y encima una salsa y un poco de queso si había. La memela con asientos. Comida de no desperdiciar ni la última gota de grasa. En el altiplano de Tlaxcala así se comía, con los asientos del caso de la propia casa. En Oaxaca, los asientos también son sagrados, untados en sus memelas y tlayudas. Nada se desperdiciaba, y de ese casi nada salía un sabor que ninguna cocina rica conocía. Hoy la manteca viene en bote, blanca, sin historia, sin asientos. Ya no se hace chicharrón en casa, así que no hay residuo que rescatar. La memela con asientos perdió su ingrediente, porque perdimos la costumbre. Y el antojito de masa azul que toda mesa del altiplano tuvo también se fue achicando. Número 3. Tlacoyos de haba y ayocote, masa azul. Número 3. El tlacoyo. Tan común, tan de todos los días, que casi nadie reparó en lo que valía. De masa azul, de ese maíz oscuro de la milpa, se hacía una tortilla ovalada y gruesa, y adentro se le metía haba seca molida, o ayocote, ese frijol grande del altiplano. Se cerraba a mano, se aplanaba con cariño, y se cocía en el comal hasta dorar. Encima, nopales asados, una salsa, queso. Costaba unos centavos y llenaba a cualquiera. Era el emblema callado de la mesa del altiplano, de Tlaxcala, del Estado de México, del valle entero. La mujer los formaba uno tras otro sin mirar, con los dedos que ya conocían el punto. Hoy se compran en un puesto, hechos de prisa, o de plano se cambian por una tortilla de máquina, plana y muda.
El maíz azul casi desapareció de las tortillerías. La mano que daba forma al tlacoyo se está quedando sin nadie que la herede. Y todavía falta el dulce de comal que olía a infancia, antes del golpe final. Número 2, tlaxcales. Número 2. Y antes del último, un dulce. Porque no todo fue privación, también hubo ternura. Los tlaxcales. Le dieron el nombre a esta tierra, porque Tlaxcalli es la tortilla, y de ahí viene Tlaxcala. Se hacían con granos de elote tierno, molidos en el metate, mezclados con un poco de azúcar, canela y raspadura de cáscara de naranja. Esa masa dulce se echaba al comal, igual que una tortilla, y salía una gordita dulce con olor a maíz y a fiesta. Eran el premio de los niños cuando había elote nuevo. Olían a comal caliente, a tarde de pueblo, a casa de la abuela. En Tlaxcala eran el sello dulce de la cocina, el que cualquiera de aquí reconoce con solo cerrar los ojos. Hoy el niño come pan de paquete, dulce de fábrica, envuelto en celofán. Los tlaxcales casi no se hacen ya. Olían a comal y a infancia. Pero el último número no huele a nada. Y por eso, justamente, es el que más duele. Número 1, el taco de los días sin nada. Número 1. Y aquí está el que ninguna madre confesaba. No tiene nombre de feria, no lleva relleno, no presume nada. Es una tortilla recién echada del comal, con sal. A veces unas gotas de limón, a veces una salsa aguada. Nada más. El taco de los días sin nada. Se hacía a escondidas, no porque fuera secreto, sino por vergüenza. Vergüenza de que alguien viera que en esa casa, ese día, no había absolutamente nada que ponerle. Pero piensa en lo que hacía la madre. En lugar de servirlo con tristeza, lo doblaba con cuidado, lo daba caliente, lo llamaba taco como si fuera un premio. Le ponía cara de fiesta a la pura nada, para que el niño no supiera que estaba comiendo pobreza. Para que comiera tranquilo, sin miedo. Ese niño creció creyendo que su madre le daba un gusto. Solo de grande entendió que le estaba dando lo único que tenía, una tortilla y todo su amor. Eso no se aprende de un libro. Y eso, exactamente eso, es lo que estamos a punto de perder para siempre. Al principio te hice una pregunta, como lo que comía el que no tenía nada terminó costando más que la carne. Ya viste la respuesta a lo largo de toda la lista. Pero el verdadero principio no fue ese bocado. Fue una madre. La del número 1, la que doblaba una tortilla con sal y la llamaba premio, para que su hijo no supiera que comía pobreza. Esa mujer se levantaba antes que el sol, prendía el comal cuando todavía estaba oscuro, y disfrazaba el hambre para que los suyos no la sintieran. Ahora ya sabes lo que hacía. No estaba cocinando, no nada más. Estaba sosteniendo a los suyos con lo poco que había, y haciéndolo pasar por suficiente. Estaba convirtiendo la pobreza en algo digno, día tras día, sin que nadie se lo agradeciera ni se lo escribiera. 25 antojitos. Dales quite de la feria al taco de los días sin nada. Todos del mismo suelo, de esta tierra que se llama Tlaxcala, lugar de tortillas, donde el maíz no era comida, era el nombre del piso que pisaban. Y ninguno era solo comida. Cada uno era una forma de cuidar a alguien con las manos, cuando las manos eran lo único que sobraba. No se perdió la receta. La receta es lo de menos, es masa, sal, una flor, un puño de frijol. Lo que se perdió fue el tiempo de hacerla. Y la mano que conocía el punto sin reloj. Eso es lo que la prisa nos quitó. No el apetito, el tiempo. Pero todavía estás a tiempo de salvar uno. No los 25. Uno. Escoge el que más te haya dolido al oírlo, el que comías de niño, y hazlo esta semana. Sobre un comal, no de una caja ni de una bolsa. Y no lo hagas a solas. Llama a tu hija, a tu nieto, a quien sea más joven, y que te vea hacerlo. Que aprenda mirando, como aprendiste tú. Si todavía vive la persona que te lo enseñaba, ve hoy, siéntate a su lado y pregúntale, mientras todavía haya tiempo. Si ya no está, busca a alguien que cargue ese saber, antes de que se apague también. Y dime en los comentarios,
¿Cuál de estos hacía tu madre en el comal, y ya nadie en tu casa sabe hacer? ¿De qué pueblo de Tlaxcala, o de tu tierra, era el que más extrañas? Escríbelo. Que quede aquí, por si alguien más lo anda buscando. Si quieres que estos antojitos no se apaguen con el último comal que los recuerda, suscríbete. No por mí, por ellos. Para que cada semana rescatemos juntos uno más, antes de que se vaya. Porque cada vez que alguien vuelve a hacer uno de estos platos sobre un comal, una mujer que ya no está sigue viva un poco más. La próxima vez te llevo a la olla del rancho, a esos guisos de una sola olla que daban de comer a una familia entera con casi nada. Te espero ahí.